Muy bien, yo quiero hablar esta mañana acerca de los efectos de la palabra de Dios y quiero tomar una cita base hoy en Deuteronomio en el capítulo 31. Ve conmigo ahí, por favor. Deuteronomio capítulo 31 y fíjate lo que dice el versículo 11. Vamos a leer del verso 11 al verso 13. Dice: cuando venga todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escoja, fíjate, leerás, escucha esa palabra, es importante, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Dice el versículo 12: harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y tus extranjeros también que estén en tus ciudades, para que cuatro cosas importantes oigan, número uno; número dos, aprendan; número tres, teman a Jehová su Dios; y número cuatro, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Fíjate, vas a leer esta ley, dice el versículo 11, vas a leer esta ley a varones, a mujeres, a niños y a extranjeros, y ellos van, número uno, a oír; número dos, a aprender; número tres, a temer a Dios; número cuatro, a cuidar de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos, escucha, verso 13, que no supieron lo que Dios hizo, ¿verdad? Al sacarlos de Egipto y abrir el mar rojo y seguirlos con una columna de humo y de fuego, y que los zapatos nunca se les desgastaron, y que Dios derramó maná del cielo. Los que no supieron van también a oír y van también a aprender a temer a Jehová su Dios todos los días que vivan sobre la tierra a donde van pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Fíjate, hermano, es muy interesante. La palabra leer, cuando dice ahí en el versículo 11, ¿verdad? Dice: leerás esta ley. Esa palabra leerás o leer es una palabra en hebreo, es la palabra kará, porque lleva acento al final de la A, kará. Y esa palabra, además de traducirse como leer, también significa, fíjate, anunciar, predicar, pregonar, proclamar y promulgar. Qué interesante. Dice: cuando Israel esté en el lugar que Dios va a escoger y ahí se instale el templo, tú vas a anunciar, a predicar, a pregonar, a proclamar, a promulgar esta ley delante de todo Israel. Y eso es muy interesante, hermano, porque es lo que venimos a hacer aquí los domingos. Además de celebrar, además de alabar y además de adorar, que es muy, muy, muy importante, también nos reunimos para anunciar, predicar, pregonar, proclamar y promulgar la palabra de Dios. Ese es el motivo para reunirnos. El motivo de reunirnos es alabar y adorar y predicar, anunciar, pregonar, proclamar la palabra. Y no dice: y lo vas a leer o la vas a promulgar o la vas a proclamar solamente a la gente grande, porque pues los niños no entienden, ¿no? No, 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 no dice eso. Dice que iba a leerse esta ley a todos, a grandes y a niños, porque los niños también debían escuchar y debían estar allí cuando la ley se proclamara o se anunciara. Y ahí ves tú los cuatro efectos que suceden en nuestra vida cuando la palabra de Dios es leída, anunciada, predicada o proclamada. Ahí están los cuatro efectos y te los acabo de decir, ¿verdad? Van a oír, van a aprender, van a temer y van a cumplir o van a cuidar de cumplir, o en otras palabras sería: van a obedecer. Oír, aprender, temer a Dios y obedecer. Entonces vamos a empezar a desmenuzar cada uno de esos cuatro puntos, ¿no? El primero, fíjate, el primero es que la oímos. Y ahí en Deuteronomio capítulo 31, el versículo 12, dice que debían proclamar, predicar la palabra y que todos la deberían oír. Ahora, esa palabra oír, también busqué ahí en el hebreo, y la palabra es Shema.
Hay de hecho en Deuteronomio una cita que dice: Shema Israel, escucha Israel, nuestro Dios Jehová, Jehová uno es, ¿verdad? Y andarás y temerás a Jehová tu Dios, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todo. Pero lo primero que dice es Shema, escucha. Y esa palabra Shema se traduce no solamente como oír, sino fíjate qué interesante, yo ahí en el libro que tengo sobre las palabras hebreas y griegas, dice que es oír inteligentemente, es prestar atención. Esa palabra Shema es oír inteligentemente, es prestar atención, es escuchar, que es muy diferente al español de oír, ¿no? Yo te oigo porque no estoy sordo. La pregunta es si te escucho, ¿no? Yo estoy viendo las noticias y mi mujer está bla, 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 ¿verdad? Y yo la oigo, pero yo estoy escuchando a López, ¿no? López Dóriga. O yo estoy escuchando a quién sabe quién, ¿no? En las noticias. O sea, y entonces ella dice, sí, y yo digo, ¿qué? Sí. Y luego al rato vienen los problemas, ¿no? Porque tú me dijiste que sí, ¿verdad? ¿A qué horas? ¿Cuándo? ¿Cuándo estabas viendo López? Porque es que los hombres, hermano, solamente nos podemos enfocar podemos escuchar una sola cosa. Los hombres, las mujeres no, las mujeres escuchan todo, hermano. Hasta ondas marcianas, las mujeres las reciben. Dicen, sí, están hablando del espacio, ¿verdad? O sea, las mujeres son increíbles porque pueden estar en una reunión y se hacen grupitos de mujeres y mi esposa, por ejemplo, me dice, estábamos hablando ahí en la reunión de los hijos de una de ellas, ¿verdad? Pero en el otro grupo estaban hablando de los zapatos que una de ellas se compró no sé dónde, y en el otro grupo estaban hablando de que el clima está terrible y que nos estamos echando el agua, ¿verdad? O sea, tú estuviste en los tres grupos, no nada más estuve en el grupo de donde estábamos hablando de los hijos, pero ellas escuchan, ¿no? Ellas escuchan, o sea, ellas tienen oídos ultrasónicos, hermano. Y el hombre no, el hombre nada más oye. De hecho, hasta cuando estamos hablando con una persona, ¿verdad? Viene Mireya y me dice, ¿y de qué hablaron? Y yo le digo, no, de nada. Porque nada más oímos, ¿verdad? Nada más oímos, pero no escucha. Una vez me pasó algo muy mala onda que estaba yo en una iglesia y estábamos afuera de la iglesia y un hermano llegó y me empezó a contar sus broncas, ¿no? Sus problemas, que una muchacha que era su novia y que la había dejado y que él estaba muy triste. Yo estaba recargado así en la puerta de la congregación y yo estaba viendo hacia abajo y él me estaba bla, 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 bla. Y yo veía sus botas y yo decía, wow, qué padre se le ven las botas. Con los pantalones de mezclilla se ven bien. Y entonces al final me dice él, ¿y cómo ves? Y le digo, bien, pero oye, ¿dónde compraste tus botas? Se ven padre. Y me dice, yo estoy aquí, derramando mi corazón, porque yo lo oía, pero no lo escuchaba, ¿no? Cuando hable contigo, dime, hermano Daniel, ¿sí me está escuchando? Me está poniendo atención, ¿no? Pero escúchame, necesitamos escuchar, no oír, porque en el español es muy limitado oír. ¿Estás conmigo? El español es muy limitado. Oír, pues yo oigo los pájaros, oigo los carros, oigo a alguien hablando. ¿Qué está diciendo? No lo sé. Pero cuando escucho, es que estoy poniendo toda mi atención en lo que esta persona me está diciendo. Y lo que Dios les está diciendo es, ustedes necesitan escuchar. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias de escuchar la palabra de Dios es que la palabra de Dios produce fe en nuestra vida. No vayas ahí, pero Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y podemos cambiar la palabra, la fe es por el escuchar y el escuchar por la palabra de Dios. Nace fe cuando tú escuchas esta palabra. Nace fe en tu vida, nace fe en tu corazón. Pero otro efecto de escuchar, hermano, es que trae sensibilidad. Cuando escuchamos la palabra de Dios, no solamente viene fe, viene también sensibilidad a nuestro corazón. Y eso lo vemos reflejado en una historia que hoy te quiero contar acerca de un rey llamado Josías en la Biblia.
¿Está bien? Y vamos a ir para allá en un momentito más, pero fíjate, quiero primero darte la historia. Dice que Josías mandó reparar el templo de Jehová, que estaba abandonado y que estaba hecho un desastre, ¿no? El templo, los reyes que habían sido antes de Josías, su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, se habían olvidado del templo y el templo estaba en ruinas. Dentro del templo había idolatría y dentro del templo había basura. El templo estaba cerrado, clausurado, a nadie le importaba el templo, ¿no? Y entonces, por causa de eso, pues el templo se fue deteriorando con el paso de los años y cuando llega Josías al trono, él dice: vamos a regresar a la presencia de Dios, vamos a regresar al templo, límpienmelo, y manda a sacerdotes que entren ahí al templo y saquen todos los escombros y toda la basura y todo lo que había allí que no era de Dios. Y entonces el sacerdote Hilcías encuentra allí adentro del templo el libro de la ley. No era toda la Biblia, no era todo el Antiguo Testamento, porque obviamente todavía no se acababa de escribir todo el Antiguo Testamento, pero cuando habla de que encontró la ley, habla de que encontró el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio, ¿no? Y lo encontraron ahí porque había una orden de parte de Dios que le dijo a Moisés: cuando levantes el tabernáculo, adentro del lugar santísimo, al lado del arca, allí va a haber una copia de esta ley, ¿no? De Deuteronomio, Levítico, Números, Éxodo y Génesis. Y entonces eso lo encontraron ahí y estaba también esa palabra, ese libro estaba olvidado. Y entonces fueron y se lo trajeron al rey. Y le dijeron: rey, encontramos esto que creemos que es muy importante. Encontramos esto dentro del templo y son los mandamientos, es la ley. Y entonces el rey dijo: a ver, léemelo. Y entonces comenzaron a leerla, a proclamarla, a enseñarla delante de Josías. Y entonces cuando Josías oyó, fíjate, ve conmigo ahí, segundo libro de Reyes, en el capítulo 22. Fíjate lo que dice el versículo 11. Dice que cuando le leyeron la ley y cuando el rey Josías hubo oído, y cambia esa palabra otra vez, es Shema. Cuando el rey Josías hubo escuchado atentamente, con inteligencia, las palabras del libro de la ley, dice que rasgó sus vestidos. Y rasgar sus vestidos era una señal de luto. ¿Por qué? Porque al escuchar la palabra se dio cuenta que la habían regado, él y todas las generaciones anteriores la habían regado, y que estaban en pecado y que estaban en un gran problema por no haber sido obedientes a Dios. Y entonces, después de rasgar sus vestiduras, él manda a preguntar y dicen: vayan, ¿hay algún profeta por aquí? Y dicen: hay una mujer que es profetisa, ¿verdad? Que se llama Hulda. Sí, hay una profetisa a la cual podemos consultar, que habla de parte de Dios. Y les dijo el rey: vayan con ella y pregúntenle qué es lo que nos va a pasar, porque de acuerdo a este libro, de acuerdo a lo que ustedes me acaban de leer, estamos bajo maldición, estamos bajo juicio, la hemos regado, hemos fallado delante de Dios. Pregúntenle a Dios a través de esta mujer si van a venir estas maldiciones a nuestras vidas por haber sido desobedientes. Y entonces fíjate, ahí mismo en Segunda de Reyes, en el capítulo 22, sáltate conmigo en el versículo 18. Y dice que llegaron con esta mujer y esta mujer les dijo: sí, va a venir el juicio que está pronosticado aquí. Voltéame a ver tantito, porque fíjate, lo que creo que le leyeron al rey no fue todo desde Génesis hasta Deuteronomio, ¿no? No fue todo. Lo que creo que le leyeron al rey fue Deuteronomio y la parte donde dice las bendiciones que iban a venir a nuestras vidas si obedecemos y las maldiciones que iban a venir a nuestra vida si desobedecemos. Esa yo creo que fue la parte esencial que le leyeron a Josías. Y entonces la profetisa dice: sí, sí va a venir un juicio.
Y sí va a venir un castigo, porque sí, están en pecado y han fallado delante de Dios. Pero fíjate el verso 18, dice: mas al rey de Judá, que los ha enviado para que preguntaran a Jehová, dirán así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Escucha esto que viene: por cuanto Shema, por cuanto oíste, por cuanto escuchaste la palabra, las palabras del libro, y tu corazón, fíjate, se enterneció. Otra palabra ahí sería se suavizó. En segunda de Crónicas 34:27, que es una historia paralela a esta, es la misma historia, pero la repite ahí en segunda de Crónicas 34, en el verso 27 dice: porque tu corazón se conmovió. Fíjate, el corazón de este rey Josías, cuando escuchó la palabra de Dios, su corazón se enterneció, se suavizó, se conmovió. Ese es un efecto que viene a nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios. No solamente recibimos fe, como decía Romanos capítulo 10, ¿verdad? Sino que también nuestro corazón se enternece, se conmueve, se suaviza. Y luego dice ahí, sigue diciendo en segunda de Reyes 22:18, dice: y te humillaste delante, en el verso 19, perdón, dice: y te humillaste delante de Jehová cuando Shema, cuando oíste, cuando escuchaste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores. Fíjate lo que viene a continuación, porque es impactante, hermano: que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Claro, rasgó sus vestidos y lloró porque su corazón ya estaba enternecido, suavizado, conmovido. Dice: también yo te he Shema, también yo te he escuchado, dice Jehová. Fíjate, hermano, es muy interesante esto. Al escuchar la verdad de la palabra de Dios, el corazón de Josías se enterneció, se suavizó, se conmovió, y entonces hizo tres cosas: rasgó sus vestidos en señal de luto, se humilló y lloró en arrepentimiento delante de la presencia del Señor. Se dio cuenta, hermano, que habían acarreado maldición. Sus bisabuelos, tatarabuelos habían acarreado maldición, y él mismo estaba acarreando maldición hacia sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, hacia toda su descendencia. Porque escucha esto, hermano: no escuchar la palabra trae como consecuencia que no la obedezcamos, y desobedecerla acarrea maldición. Si escuchamos atentamente la palabra, no podemos seguir siendo los mismos, no podemos seguir actuando de la misma manera. Escuchar atentamente provoca obediencia, cambios, y esa obediencia y esos cambios traen bendición. Pero fíjate cómo les dice el Señor: les dice: sí, exactamente, van a ser asolados y van a ser maldecidos por haber faltado a escuchar. Y la falta de escuchar causó falta de obediencia, y la falta de obediencia causó falta de bendición. Segunda cosa, aprendemos. Un segundo efecto de la palabra es que aprendemos. Por eso yo les digo: lean la Biblia, y más que leerla, estudienla, escudriñenla, memorícenla. Porque si tú escudriñas y memorizas y estudias la palabra, indudablemente vas a aprender. Y entonces cuando aprendemos, somos enseñados, somos educados, somos instruidos. Es decir, se oye feo esto que voy a decir, pero dejamos de ser ignorantes. El rey dice: pregunten si van a venir estos juicios por todo lo que hemos hecho. Y vuelvo a repetirles, la respuesta fue: sí, hay un juicio preparado para este pueblo, y todo por causa de la ignorancia, todo por causa de la apatía, todo por causa de la indolencia, todo por causa de la pereza espiritual y el pecado de los reyes anteriores. Pon una señal ahí en segunda de Reyes capítulo 22, porque vamos a regresar, pero busca rápidamente
Oseas capítulo 4, fíjate, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento, ¿verdad? Le faltó conocimiento, por cuanto, escucha, este es terrible, dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te voy a echar del sacerdocio. Y obviamente, si no hubo conocimiento, pues por no conocer, olvidaste la ley de tu Dios. Y entonces dice Dios: yo también me olvidaré. Wow, ¿cuántos quieren que esa palabra impactante se cumpla en sus vidas? Nadie, ¿verdad? O sea, hermano, yo no deseo esto para mí. No me está hablando un líder espiritual. No me lo está diciendo esto el pastor o el sacerdote, ¿verdad? De Israel. Escúchame, esto lo está hablando Dios. Jehová de los ejércitos dice: a mi pueblo lo que le faltó fue conocimiento. Desecharon el conocimiento y olvidaron, porque desecharon el conocimiento, olvidaron la ley de Dios. Y entonces yo también me voy a olvidar de sus siguientes generaciones. Porque déjame decirte esto, hermano: la ignorancia de las cosas espirituales, la ignorancia de la voluntad de Dios es la que provoca que vengan desastres y complicaciones a nuestras vidas. La falta de conocimiento por parte de Israel fue la raíz de todos sus problemas. Y vuelvo a repetir una vez más: por eso es importante estudiar la palabra, para aprender y no cometer los mismos errores de Israel. Pero déjame decirte, pero no solamente los errores de Israel, también los errores de nuestros padres y de nuestros antepasados que no la conocían. No, hermano, es que mis papás siempre han hecho esto. Es que mis abuelos fue lo que me enseñaron, ¿no? Es que esto es la tradición familiar, es que esto es lo que así nos inculcaron, así. Sí, pero el que te hayan inculcado y el que te hayan educado de cierta manera no quiere decir que sea correcto bíblicamente, ¿verdad? No, pero es que así yo quiero honrar la memoria de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, con sus tradiciones, con lo que ellos nos inculcaron. Sí, está bien, qué bueno que quieras honrar su memoria, pero ¿qué vale más? ¿Honrar la memoria de tus padres, abuelos, bisabuelos, o obedecer la palabra de Dios? ¿Qué está por encima? Porque a veces las tradiciones y las enseñanzas de mis padres y de mis abuelos pueden ser totalmente contrarias a la palabra de Dios. Y eso va a acarrearme maldición. Y yo no quiero ser maldecido por el Señor. Yo quiero obedecer la palabra de Dios. Y si me falta conocimiento, voy a terminar olvidándome de la ley del Señor. Según Deuteronomio, la cita que leímos al principio, no la busques, pero capítulo 31, el versículo 13 que lo leímos, dice que si nosotros somos instruidos en la palabra, entonces también nuestros hijos que no conocieron, ¿te acuerdas que decía ahí? Que no conocieron, van a aprender de nuestra enseñanza y de nuestro ejemplo. O sea, tú puedes ser cristiano porque Dios te salvó de algo terrible, ¿no? Vamos a poner un cuadro así difícil, ¿no? Yo era drogadicto, hermano, y adúltero, y andaba en los bares y en los antros, drogándome, alcoholizándome, y ahí Dios me salvó, ¿no? Y de ahí Dios me rescató y fui salvo. Y ahora, desde entonces, no, y era soltero, ¿no? Vamos a poner, o recién casado, todavía ni tenía hijos y andaba así terrible, ¿no? Y entonces ahora, después ya nacieron mis hijos, pero ya mis hijos nacieron dentro del cristianismo, dentro de la iglesia. Pues mira, tú necesitas seguir instruyéndote y aprendiendo la palabra, porque lo que tus hijos no vieron en el pasado, los grandes milagros y las grandes señales en tu vida, porque tus hijos nunca van a ser drogadictos ni alcohólicos ni van a andar en antros, ¿no? Pero van a seguir tus caminos si tú aprendes y si tú les enseñas a ellos. Hay esperanza. Si mis hijos aprenden de mí, si mis hijos aprenden de mi enseñanza y de mi ejemplo al aprender de la palabra, hay esperanza para que esos hijos que ahora tengo no repitan mis mismos errores, ¿no?
traigan maldición a sus vidas. Más bien al contrario, alejen la maldición y venga bendición a sus vidas, a sus familias y a mis nietos y a mis bisnietos. Amén. Número 3, tememos a Dios. Ese es un tercer efecto de la palabra que produce en nuestras vidas. Desarrolla la palabra de Dios, desarrolla en nosotros temor por Dios. Y esta cita que voy a dar la di hace unos domingos, pero esa predicación no se grabó, no está en YouTube, y entonces me da mucho gusto porque puedo usarla otra vez, ¿no? Y entonces dice Proverbios capítulo 9 versículo 10. No pierdas de vista la cita que tenemos ahí de Segunda de Reyes, pero Proverbios capítulo 9 verso 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y fíjate, la cita habla de sabiduría y de inteligencia como resultado de dos cosas: de temer a Dios y de conocerlo a través de su palabra. Lo que tú y yo necesitamos para vivir la vida, hermano, es sabiduría e inteligencia espiritual. Es lo que necesitamos tú y yo: sabiduría e inteligencia espiritual para tomar decisiones correctas en base a lo que Dios dice. Los reyes anteriores habían causado un desastre por no escuchar, por no aprender, por ser ignorantes, y por lo mismo no tenían temor de Dios en sus vidas. Y eso no solamente los afectó a ellos, eso afectó a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos eran la cabeza. Y no solamente afectó al pueblo, afectó también a sus descendientes hasta llegar al rey Josías, ¿verdad? La falta de sabiduría y la falta de inteligencia, la falta de tomar decisiones en base a la palabra. Y de la misma manera, hermano, nuestra toma de decisiones sin sabiduría, sin inteligencia, afectan a todos los que están bajo nuestra autoridad. Y viceversa, nuestra toma de decisiones, o más bien nuestra sabiduría y nuestra inteligencia en cuanto a tomar decisiones, en cuanto a la palabra, van a traer bendición a toda nuestra descendencia. La pregunta esta mañana es: ¿hacia dónde estamos llevando a nuestra familia? ¿Hacia dónde estamos llevando nuestra casa? ¿Cuál es el rumbo de tu casa? ¿Estás tomando decisiones sabias e inteligentes espiritualmente hablando, o estás tomando decisiones en tu carne, en tus sentimientos, en tus emociones? ¿Y cuál es el rumbo que está llevando, o a cuál rumbo estás llevando tu casa? Y vamos solamente a llegar a un buen puerto, hermano, si somos sabios e inteligentes espiritualmente hablando, y si tomamos decisiones en base a la palabra de Dios. Amén. Número 4, dice ahí que un cuarto efecto de la palabra, según la cita base que leímos en Deuteronomio, es que empezamos a obedecer. Y ve conmigo a la historia que estamos leyendo en Segunda de Reyes, y fíjate en el capítulo 23. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 23. Y fíjate lo que dice el versículo 2. Dice: entonces subió el rey, después de que fueron con la profetisa les dijo que sí, verdad, iba a venir juicio. Dice: entonces subió el rey, versículo 2, a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, los profetas, escucha, y con todo el pueblo, desde el más chico, desde el más pequeño hasta el más grande. Y leyó, otra vez, leyó, y oyéndolo, o Shema, escuchándolo ellos, escuchándolo el pueblo, ahora el rey tomó la ley y dijo: ahora se las voy a leer yo a ustedes. Lo que me leyeron a mí, se los voy a leer yo a ustedes. Y empezó a leer probablemente Deuteronomio. Y dice: y cuando el pueblo Shema, cuando el pueblo oyó, cuando el pueblo escuchó todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, escucha, hizo pacto delante de Jehová de que, número 1,
irían en pos de Jehová. Número 2, guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma. Y que número 3, cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Un tercer efecto de la palabra es que Dios suaviza, hace tierno nuestro corazón para desear ser obedientes. ¿Qué hizo el rey Josías? Puso manos a la obra inmediatamente, ¿verdad? Le leyó la palabra al pueblo y después hizo pacto y les dijo: vamos a comenzar a obedecer con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. ¿Están de acuerdo? Y el pueblo dijo: sí, ¿verdad? Porque escúchame, no sirve de nada escuchar y luego continuar siendo las mismas personas. De nada sirve, ¿no? De nada sirve. Debe haber un cambio de mente, debe haber un cambio de decisión para actuar. Una vez oído esto, tú y yo necesitamos levantarnos y decir: muy bien, entonces ahora voy a obedecer, cueste lo que cueste y venga lo que venga. Por encima de mis deseos, por encima de lo que yo quiero, por encima de mis mañas y de mis actitudes y de mi carácter, yo voy a obedecer este libro. Por encima de la tradición de mis padres, de mis abuelos y de mis bisabuelos, ¿verdad? Yo voy a poner en práctica este libro. Y si tú sigues leyendo ahí en la historia, no lo hagas ahorita, pero si tú sigues leyendo del versículo 4 en adelante, tú te vas a dar cuenta, hermano, que Josías se levantó en ese mismo día y barrió con toda la idolatría que había dentro del templo y en todo el territorio de Judá. Y dice que toda la gente salió de esa reunión, ¿verdad? Increíble, listos para echar abajo todas las imágenes de Acera y de Baal y todas las cosas que el pueblo en su ignorancia en el pasado y los reyes en su ignorancia del pasado habían levantado, ¿no? Y fueron contra todas las imágenes y fueron contra todas las cosas contrarias. Adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, los signos del zodiaco. Todo eso lo agarraron, lo derribaron, lo destruyeron, lo quemaron, todo por y todo en obediencia al Señor. El cambio, hermano, fue radical. Y déjame decirte esto: nuestro cambio después de escuchar debe ser radical. Ay, hermano, pero me cuesta tanto trabajo. Debe ser radical y debes de pedirle al Señor: Señor, déjame escuchar tu palabra y que mi corazón se enternezca y que mi corazón se suavice y que mi corazón se haga tan tierno para ti y que yo pueda tener por encima de mi pecado y por encima de mi maldad el deseo de obedecer a toda costa tus mandamientos. Porque si lo hago, me va a ir bien. Si lo hago, voy a acarrear bendición. Y no solamente a mí, sino voy a acarrear bendición y le va a ir bien a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Amén. Voy a concluir con esto. Segunda de Reyes, ahí mismo en el capítulo 23. Fíjate ahora el versículo 25. Fíjate lo que dice. Dice: no hubo otro rey antes de él, de Josías, que se convirtiera a Jehová, escucha, de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de Josías nació otro igual. Wow. El efecto de la palabra en Josías hizo que se convirtiera al Señor con todo su ser. Y nuestra oración debe ser, hermano, que la palabra, cada vez que la leamos, cada vez que la escuchemos, produzca el mismo efecto en nosotros. Número 1, que escucharla traiga a nuestra vida fe y sensibilidad. Número 2, que aprendamos de su palabra para dejar de ser ignorantes y podamos ser entendidos de lo que Dios quiere y de lo que Dios pide de nosotros, de nuestra casa, de nuestra familia. Número 3, que venga temor de Dios a nuestra vida para ser sabios y para ser inteligentes y tomar decisiones correctas y buenas y que beneficien a nuestra casa. Y número 4, que podamos tener un corazón dispuesto a obedecer a toda costa. Amén. ¿Estás de acuerdo? ¿Nos podemos poner de pie en esta mañana? Y podemos orar delante del Señor y decirle al Señor: Señor, ayúdame
Levanta tus manos si quieres hacerlo ahí conmigo y dile: Señor, ayúdame esta mañana, que cada que yo escuche tu ley, cada que yo escuche tu palabra, Señor, cada que yo ponga atención a lo que leo, a lo que estudio, a lo que me enseñan, a lo que me predican, cada que yo escuche, Señor, en el nombre de Jesús, mi vida se llene, mi corazón se llene de fe y de sensibilidad. Mi corazón se ablande para ti, Señor, y que yo pueda aprender, y que día con día, Señor, yo vaya haciendo a un lado la ignorancia y pueda ser entendido de lo que tú quieres y de lo que tú pides de mí, Señor. Y no solamente eso, sino que tú me llenes, Padre, cada que yo lea esta palabra, que tú me llenes de temor de ti en mi vida, para que yo pueda ser sabio y pueda ser inteligente y pueda tomar decisiones no de acuerdo a lo que más me conviene o a lo que más deseo, a lo que más quiero, no de acuerdo a mi pecado, sino de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu propósito. No solo para mi vida, Señor, sino para la vida de mi familia, la vida de mis hijos, en el nombre de Jesús. Y que cada que yo escuche tu palabra, Señor, yo pueda tener un corazón dispuesto a obedecer. Perdóname en las áreas en las que yo no he sido obediente, Señor. Perdóname en las áreas que todavía, Padre Celestial, yo sigo siendo desobediente, yo sigo siendo rebelde. Pero Dios, cámbiame de tal manera, Señor, que yo pueda empezar a actuar en obediencia en el nombre de Cristo Jesús. Dame un corazón obediente, trae un corazón obediente, un espíritu manso delante de tu presencia, que pueda ponerme tu yugo, Señor, y que pueda, Señor, seguirte a ti, caminar contigo en obediencia en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Aquí estamos, Dios, delante de tu presencia. Y te pedimos que haya cambios y te pedimos que haya transformación radical en nuestras vidas. Así como Josías se levantó después y fue directo a destruir todo lo que era abominación y todo lo que no te agradaba y lo que no te gustaba en el pueblo. Padre, que también nosotros podamos levantarnos esta mañana, Señor, y después de haber escuchado esta palabra, después de haber puesto atención, podamos ser radicales en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de pensar, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que podamos derribar todos los altares a otros ídolos que hemos levantado en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.